¿Qué son los salmos? Los salmos son la oración de Israel. Son la expresión de la experiencia humana, vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. La tradición atribuye muchos de ellos al rey David, y algunos a Coraj y Asaf. Pero esto es solo una cuestión convencional. Una cadena anónima de poetas, a lo largo de siglos, es la imagen más realista sobre los autores de estas piezas. Como son variadas las circunstancias de la vida y lo fueron las de la historia, así surgieron, se repitieron y se afianzaron algunos tipos de salmos. Escucha. Por eso resulta preferible una clasificación tipológica atendiendo al tema, los motivos, la composición y el estilo. Los himnos cantan la alabanza y suelen ser comunitarios, su tema son las acciones de Dios en la creación y la historia. ¿Me doy a entender? Muy cerca están las acciones de gracias por beneficios personales o colectivos, la salud recobrada, la inocencia reivindicada, una victoria conseguida, las cosechas del campo. De la necesidad brota la súplica, que es tan variada de temas como lo son las necesidades del individuo o la sociedad. El orante motiva su petición, como para convencer o mover a Dios. De la súplica se desprende a veces el acto de confianza, basado en experiencias pasadas o en la simple promesa de Dios. Mira qué interesante es. Los salmos reales se ocupan de diversos aspectos, que llegan a componer una imagen diferenciada del rey: batallas, administración de la justicia, boda, coronación, elección de la dinastía, y hay un momento en que estos salmos empiezan a cargarse de expectación mesiánica. Otro grupo canta y aclama el reinado del Señor, para una justicia universal. El pecador confiesa su pecado y pide perdón en salmos penitenciales, o bien el grupo celebra una liturgia penitencial. Hay salmos para diversas ocasiones litúrgicas, peregrinaciones y otras fiestas. Otros se pueden llamar meditaciones, que versan sobre la vida humana o sobre la historia de Israel. Y los hay que no se dejan clasificar o que rompen el molde riguroso de la convención. Pero, los salmos se compusieron para su uso repetido, no los agota el primer individuo que los compone o encarga, ni la primera experiencia histórica del pueblo. Como realidades literarias, quedan disponibles para nuevas significaciones, con los símbolos capaces de desplegarse en nuevas circunstancias. A veces un retoque, una adición los adapta al nuevo momento, en otros casos basta cambiar la clave. Escucha. Por esta razón los salmos se conservaron y coleccionaron. Sabemos que surgieron agrupaciones menores y que después se coleccionaron en 5 partes. En el proceso de coleccionar, la división y numeración sufrió menoscabo, algunos salmos están arbitrariamente cortados en 2, otros aparecen duplicados, al menos en parte se explica que en la tradición griega se haya impuesto otra enumeración. Aquí daremos la numeración hebrea, añadiendo entre paréntesis la grecolatina. En general, el estilo de los salmos se distingue por su realismo e inmediatez, no disminuido por la riqueza de imágenes y símbolos elementales. Solo algunos fragmentos con símbolos de ascendencia mítica se salen del cuadro general. Es intensa la expresión sin caer jamás en sentimentalismo. El lirismo es más compartido que personal, en muchos casos podríamos hablar de planteamientos y desarrollos dramáticos. La sonoridad y el ritmo son factores importantes del estilo. No sabemos cómo se ejecutaban, muchos se cantaban, probablemente con solistas y coro unísono, algunos quizás se danzaban, otros se recitaban en marchas o procesiones. Otros acompañarían ritos específicos. Algunas de las notas añadidas por los transmisores parecen referirse a la ejecución. Estas notas, que asignan una situación histórica o dan una instrucción litúrgica, no son originales, por eso han sido omitidas en el texto, aunque entren en la numeración admitida. Y mira, que los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron rezados por nuestro Señor Jesucristo, quien les dio la plenitud de sentido que podían transportar. La experiencia de Israel y del hombre pasan por Cristo y debe encontrar de nuevo expresión en estas oraciones. Su lenguaje puede llegar a ser lenguaje del rezo cristiano.
El libro de los Salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura puede interesar, pero solo rezados serán realmente comprendidos. Practícalos. También escúchalos, aquí mismo.